Esta tarde en tu programa In Business hablaremos de cómo sobrevivir al fracaso. ¿Ya falló tu negocio? Bueno, escúchanos. Iniciamos. Las mujeres están in business. La revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. In Business. Con Claudia Arias. De la tarde con 7 minutos, bienvenidos a tu programa In Business, dándoles la bienvenida en este cierre de semana, una semana muy difícil para todos los mexicanos, pero bueno, pues poco a poco vamos a tener más valor para hacer las cosas mejor y para abrazar a la persona que tenemos al lado, el no dejar de ayudar a las personas que lo necesitan, no cesa la ayuda, se sigue necesitando cosas, víveres, ropa, material de curación y bueno, recordarles que aquí en Grupo Promomedios Radio hay un centro de acopio que está activo las 24 horas del día para que si tú puedes y tienes el recurso o la forma de hacerlo, pues de verdad te lo agradecemos mucho, pero más te lo van a agradecer las personas a las cuales va a se les va a hacer llegar directamente esta aportación que estás haciendo. De verdad, muchas gracias. Ayer escuchábamos a una familia que en el programa de Aldo de Coach Online tuvo la oportunidad de que pues cuando vinieron a hacer su aportación, les pedimos que subieran para platicar un poquito con ellos y sin duda, coincidimos en que todos estamos sensibilizados, que nos puede pasar a cualquiera, porque sí, también nos decía el arquitecto Aldo, que tiene conocimiento en esto, que también aquí en esta zona de Occidente es una zona sísmica, pero es número 2, pero de todas maneras hay un riesgo y a cualquiera nos puede pasar, ojalá que no, pero pues bueno, vamos siguiendo dándonos la mano y todo esto, esta respuesta tan bonita, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Claudia Arias y con el gusto de todos los días estar con ustedes, de verdad es un gozo y a mí me entusiasma mucho el poder estar contigo, el acercarte esta información, el darte herramientas para que cada día sea mejor tu empresa, para que cada día tengas a mejor personal, bueno, por supuesto ser mejores personas y gracias a esta información vas a hacer mejores equipos de trabajo para que, bueno, pues el fin es mejorar tu empresa todos los días. Así es que el día de hoy ya lo escuchaste, lamentablemente no siempre a veces estamos como mal informados en cuanto a cuando tenemos nuestro proyecto, no escuchamos a los asesores y que bueno, pues sin duda una mala decisión, una mala práctica nos llevan pues a tener que cerrar la cortina porque esto no funcionó. El día de hoy yo sé que es muy difícil superar un fracaso, pero ahora vamos a ver cuando ya empieza en picada el negocio en esta parte, a ver cómo podemos sobrevivir a esto y salir avante. Son procesos, son épocas, son temporadas, ahorita lo vamos a conocer a través de nuestro experto que nos acompaña aquí en cabina y que le agradezco mucho, de verdad, y me agrada que venga porque estos temas que nos compartes de verdad nos hacen ver más allá de la parte administrativa, por supuesto. El ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, quien es presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor, que sus cifras son AIDE. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claudia, muy buenas tardes, pues un placer saludarte a ti en nuestro auditorio, como bien comentabas, en una semana que ha sido complicada con muchas emociones. Y que bueno, pues obviamente pues ya hacer la invitación para que sigan este proceso de apoyo a tantas personas que tuvieron pues estas problemáticas con lo que pasó con el sismo y hablar de un tema pues que al día de hoy buscamos que nos ayude, que nos impulse en este fin de semana con toda esta carga emocional, que aunque el título suena a lo mejor un poco cabizbajo en estos tiempos sobre el fracaso, pero aquí vamos a ver cómo afrontarlo y sobre todo entender que es una constante, Claudia, y no tenerle miedo, ¿no? A veces nos encontramos, decíamos, con momentos difíciles en la vida, con momentos complicados que se conjuntan, a veces algunos factores que nos hacen pues finalmente pues no
no detenernos, pero sí cuando menos el afrontarnos a una situación adversa, y en este caso a nivel empresarial, pues todos los empresarios estamos a merced de este proceso, porque el fracaso, vamos a entenderlo, que es siempre está latente, siempre está presente ante cualquier circunstancia, pero el día de hoy vamos a entender cómo afrontarlo, cómo finalmente, sobre todo les quiero compartir algunos casos de muchos empresarios que a lo mejor ustedes van a estar escuchando, de que fueron de manera natural fracasaron y que después fueron proyectos de éxito, para que entendamos que la clave está en ese proceso de perseverancia, en ese proceso, y que esté en cada uno de nosotros el cómo le vamos a dar trámite y seguimiento a esto, Claudia. Y yo agregaría este proceso de aprendizaje, pero un aprendizaje consciente, porque a veces si no ponemos la demasiada atención, la atención que se requiere, o el saber y de verdad tomar nota en qué fue este fallo, que a lo mejor esta mala decisión o mala acción que pues lamentablemente se haya presentado, está en tus manos o no, bueno, para tomar una acción y que en un futuro, bueno, pues no se vuelva a repetir, porque no lo dudo, hay empresarios que bueno, pues han sido reiterados fracasos cuando ya terminan en decir, no, yo no sirvo para esto, cuando todos podemos aprender y todos podemos hacerlo. Así es que por eso vamos a estar platicando de esto, y estamos a tus órdenes. Si tienes el deseo de saludarnos, de hacernos alguna consulta, o ya te pasó, digo que también nos puedas compartir tu experiencia, qué es lo que pasó, en qué falló, en este mal presupuesto, o esta mala práctica económica que muchas veces nos brindamos más nuestros bolsillos que lo que debemos de reinvertir en nuestro negocio. Bueno, pues también estamos a tus órdenes, 3122-1190, 3647-1883, mensajes por WhatsApp 3310-190712, donde estamos a tus órdenes. Y bueno, también reiterarte nuevamente que estamos siendo centro de acopio, donde se requieren alimentos no perecederos. También por ahí escuchaba, que lo importante es que estas latas, sean abre fácil, porque, pues en otros lugares he oído que también pues piden abrelatas, porque también se han llevado estos artículos, pero pues que no tienen esta facilidad de abrirse. Entonces, hay que considerar estas opciones, que sea de facilidad para las personas. Y pues por supuesto, nuevamente reiterarte nuestro profundo agradecimiento, porque pues gracias a ti estas personas van a tener les echas esta mano que ayuda. Vamos a ir a una pausa, ya se nos va el tiempo rápido, pero al regreso vamos a seguir platicando de cómo sobrevivir al fracaso, el día de hoy aquí con el ingeniero Arturo Sánchez, que nos acompaña en tu programa InBusiness. Volvemos. De la tarde con 19 minutos, estamos en vivo en tu programa InBusiness, agradecidos que nos sintonices en la frecuencia del 1040 de amplitud modulada. Tú escuchas Radio Mujer, estamos contigo, nos puedes seguir por muchas vías en nuestras redes sociales, por supuesto también en Radio Mujer Guadalajara, tenemos Instagram en Radio Mujer 1040, lo mismo en Twitter, que también ahí te compartimos información novedosa, búscanos como Radio Mujer 1040. También quiero mandar saludos y disculpen, se me había pasado, a todas las personas que nos sintonizan dentro y fuera de nuestro estado a través de nuestra página en www.radiomujer.com.mx. Bueno, el día de hoy retomando este tema de cómo sobrevivir al fracaso, y que sabemos que a muchos de ustedes quizás ya les ha sucedido, que donde sentimos que nuestro proyecto va en picada y que quizás no tenemos solución. Así es, Claudia. Fíjate que algo importante, y empezamos esta parte de cómo sobrevivir al fracaso.
pues con casos donde podamos ver que es algo natural. Y parto, pues prácticamente te traigo 9 casos para este primer bloque, para ver 9 personas, a ver si de casualidad las ubicamos o de casualidad las encontramos o las hemos escuchado, de ver que también ellos sufrieron este proceso que en algunos momentos nos genera conflicto, como llamamos este concepto de fracaso. Y uno de ellos, Claudia, se llama Arianna Huffington. Esta Arianna Huffington, déjame decirte que al día de hoy es una de las principales pues fuentes de publicaciones en Estados Unidos. Tiene ya un imperio muy fuerte en temas de online que se llama Huffington Post. Pero déjame decirte que ella, cuando inició en su proceso de querer llegar a escribir y publicar, pues se acercó a diferentes editores y cuentan ella cuenta que tuvo 36 rechazos de editores que le decían: es que tu proceso, tu forma de escribir es mala, no me gusta. Y entonces pues resulta ser que pues después de esos 36 es que decide ella emprende este proceso de ser esta parte de publicaciones, de periodismo. Y pues al principio le volvieron a caer encima, le empezaron a decir: es que tus publicaciones son malas, tus publicaciones no son buenas. Y pues resulta ser que al cabo de los años se convierte en la líder a nivel online de publicaciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el entender, pues prácticamente que como ella existen muchas y exactamente varias formas en las que estamos fracasando. Ahorita vamos a hacer como un resumen de cuál es la característica que cada una de ellas pues logró desarrollar para afrontarlo. Qué bueno que me dices, porque ya te la iba a decir. Ya la identifiqué, pero aquí la voy a registrar y en su momento cuando retroalimentemos de estos 9 ejemplos, bueno, pues vamos a ver el factor común de cada uno de ellos. Perfecto. Otro, a ver si nuestro público lo identifica, es una persona llamada Bill Gates. Comentar que Bill Gates, antes de ser pues obviamente el hombre más rico del mundo y ser dueño de las empresas más importantes de tecnología como lo que es Microsoft, pues decirles que Bill Gates formó una empresa al inicio que se llamaba Trove of Data. Esta empresa se enfocaba principalmente a procesar y analizar datos de criterios de grabación, y pues resulta ser que después de algunos meses de operar casi al año, pues fracasa su primera empresa, ¿no? Entonces, con muchas ilusiones, con muchos procesos, con mucho entusiasmo, pues la lleva a la quiebra. Esa es la realidad. Y después de esta gran quiebra de Trove of Data es que decide crear Microsoft. Como tercer ejemplo, Claudia, está George Scrivener. George Scrivener, pues lo identificamos principalmente en los años de 1960, y él es un empresario el cual en este año de 1960 tiene un equipo de básquetbol dentro del proceso del primer nivel, que se llaman los Cleveland Peppers. En estos Cleveland Peppers, pues resulta ser que 2 años después de que él toma y que él es dueño y propietario de este equipo, pues lo lleva a la bancarrota. Y es cuando en 1970, en los 70s principalmente, toma la batuta de los Yankees de Nueva York. Y entonces George Scrivener, pues prácticamente empieza a trabajar y empiezan a ser criticado, que sus decisiones son equivocadas, que ya vino a detronar un equipo de básquetbol, que finalmente lo que se espera a los Yankees es puro obscuridad y fracaso. Y en los años 80s y 90s, pues vive su periodo más importante como equipo de béisbol y llega a conseguir 6 victorias en la Serie Mundial de 1996 y 2003 y en este periodo logra hacer la franquicia con un récord de rentabilidad de un equipo en las grandes ligas, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente tenemos este ejemplo y pues bueno, dándole continuidad, hay una persona que fue despedido, no sé si lo logres identificar, Claudia. Esta persona fue despedida porque cuando trabajaba en un periódico, en el proceso editorial, pues le dijeron que estaba falto de creatividad. Le decían que era falta de creatividad, que sus ideas eran bastante malas, que finalmente tenía, que no podía generar artículos de interés, ¿no? Y entonces esta persona logra fundar su primera empresa animada llamada Law of Grand Films, y resulta ser que después de un periodo la lleva a su quiebra. ¿De qué personaje estamos hablando?
pues del señor Walt Disney. Este señor Walt Disney que pues finalmente fue despedido de este periódico, que llevó a la quiebra su primera emprendimiento que tenía de animación, pues prácticamente se tuvo la fortaleza de llegar a Hollywood, de llegar con sus personajes, de que lo criticaran, que decían cómo era posible que un ratón fuera a ser atractivo para los niños, que dónde estaba la parte sensible, dónde estaba la parte que iba a ser match con un personaje como un ratón. Y pues conocemos el desenlace de una de las compañías de entretenimiento más importantes a nivel mundial, y que no solamente ha atacado el tema de la animación infantil, sino ahora al día de hoy diversificada con productos como cinematografía, como televisión, ¿no? Entonces, y que empezó con fracasos latentes en este periodo de vida de Walt Disney. Y continuamos para llegar a nuestros últimos 5 ejemplos de personas que han pasado por este trance. Y es una persona que fue despedida, Claudia, a los 30 años de edad. Esta persona creó todo un imperio cuando estaba en los 20, sale de la universidad, no la termina y decide emprender proyectos de tecnología. Él empieza a ser pionero en la industria de la computación, empieza a desarrollar ideas, vino de trabajar en Atari, vino de trabajar en algunos otros proyectos y funda su compañía y llega a tener una excelente compañía, pero resulta ser que a los 30 años de edad, pues le dicen, señor, muchas gracias, al día de hoy usted está llevando a la empresa al fracaso, y entonces es como lo sacan, lo despiden de su propia compañía. Y este señor posteriormente pues crea una compañía que se llama Next, la cual pues ya estando fuera de su empresa fundadora, pues la compra la empresa que lo había despedido, que en este caso es Apple, y que después también en su tiempo de persona desempleada, por decirlo así, se dedica a crear animación y crea Pixar, y después pues al ver que la empresa que estaba fundando iba a la bancarrota, no por él, sino por quien los habían sacado, es el mismo consejo que lo invita a este joven llamado Steve Jobs a que retome las riendas de la compañía, y no solamente las retoma para darle nuevamente un sentido, sino para reinventar, después de venir de un periodo difícil de esta compañía, a crear productos como los conocemos, como tiene ser el iPod, el iPhone, toda esta tecnología, sobre todo de venta en internet, a revolucionar diferentes industrias, que no las hubiera hecho, Claudia, si no lo hubieran despedido como presidente de su empresa a los 30 años. Pareciera, ¿no?, que estos eventos a final de cuentas son afortunados porque nos ponen en el camino muchas de las veces, si es que estamos atentos a estas oportunidades, en el mejor lugar que podemos tomar nosotros las decisiones, que a lo mejor la oportunidad está ahí enfrente y que muchas veces las vemos, otras no. Así es, Claudia, así es. Entonces, pues encontramos que hay pues un sinónimo de personas, y para pues prácticamente cerrar en estos escasos minutitos que nos quedan para el corte, pues hablar de una persona que fue despedido de una imprenta donde estaba trabajando cuando era joven y que inicia 3 negocios subsecuentes de dulcería, y los 3 los lleva a la quiebra. Y es cuando el 4º negocio de dulcería que crea lo lleva al éxito, y su nombre es Milton Hershey. Milton Hershey, pues obviamente fundador de Hershey, de estos chocolates que algunos en momentos de frío nos alimentamos y es parte de nuestra dieta. Ajá. Pues empezamos a encontrar, pues él encontramos que fue despedido de su empresa, que emprende y no solamente fracasa una, sino fracasa 3 veces con el mismo giro de negocio, dulcería, y es hasta el 4º en que su perseverancia lo lleva a que finalmente el 4º funcione y conozcamos ahora pues esta multinacional conocida como Hershey. Muy bien, y fíjense, ya estamos en el ejemplo número 7, nos faltan 2 para poder descifrar este factor común que tuvieron estas personas tan exitosas. Estos tuvieron en su momento un parteaguas en este proceso de emprender, pero afortunadamente pudieron encontrar una mejor oportunidad, y bueno, pues ahí está, son historias que actualmente conocemos, hacemos uso de ellas, y que bueno, pues vamos a seguir conociendo esta información importante. 3122-1190, también 3647-1883, WhatsApp si nos deseas saludar, 3310-190712, tú escuchas InBusiness.
Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. De la tarde con 34 minutos, estamos en vivo en tu programa InBusiness. El día de hoy, bueno, estamos conociendo estos casos que realmente son de ejemplo, que uno quizás los ves muy lejos, pero no, créeme que es una parte de motivación y de entender el que por más a lo mejor que por algo que no se den las cosas, puede ser ajeno a ti, puede ser por una mala decisión, una mala práctica, lo que sea, pero tenemos una oportunidad de aprender y que en esta, cuando ya nos enfocamos realmente, y ahorita vamos a sacar el factor común de estas personas, de estos emprendedores, de estos que ahorita ya son personas muy reconocidas, bueno, es entender si realmente estamos enamorados y vamos del proyecto, y que estamos siguiendo y nos asesoramos perfectamente bien para saber que puede ser, tiene una oportunidad en el mercado. Así es que no es para desalentarnos, sino al contrario, es para revisar que a lo mejor eso no era para ti, pero tienes la oportunidad de emprender en otra área distinta. Así es que vamos a retomar, bueno, el ejemplo número 8, ya llevábamos 7, uno donde conocimos a Arianna Huffington, que ella tiene un portal, el Huffington Post. Bueno, lo conocemos más este portal en internet. También el caso de Bill Gates, también de George Scrivener, ¿es correcto? Así es. Y también esta persona del béisbol, ese se me fue el nombre, ¿me lo puedes recordar? El caso número 4. Claro que sí, es George, pues el del béisbol exactamente es George Scrivener, el dueño de los Yankees. Ay, sí, es cierto. Entonces, el del 4. Es Walt Disney. Walt Disney, es cierto. Entonces... Y bueno, entonces llevamos 6 casos, porque tengo después Steve Jobs en el caso de Apple y el último antes de irnos a la pausa comercial de Milton Hershey, que bueno, pues ya vimos que después de haber quebrado 3 negocios del mismo giro, bueno, no se dio por vencido, decidió darse una nueva oportunidad y ahora, bueno, es un producto que está reconocido a nivel mundial. ¿Quién no conoce y quién no ha probado esta marca? Así es que entonces, si no me equivoco, vamos entonces ahora sí por el 7, una disculpa. Así es. Y pues bueno, tenemos dos casos empresariales finales y retomando también, voy a agregar uno de la ciencia, pero hay una persona, hubo una persona en la cual cuando inició con su proyecto, Claudia, pues resulta ser que puso su producto a vender en solamente farmacias. Era una bebida en la cual el primer año vendió solamente 400 botellas, que diríamos, pues para un año realmente es un número muy bajo, y por lo tanto lo criticaron mucho al inicio, porque decían, bueno, pues es que vender esta cantidad de producto en Estados Unidos, en la cantidad de farmacias que lo estás poniendo, pues realmente lo veían como un fracaso. Y entonces esta persona muy creativa pues no atendió a esas negatividades, invertía el 40% de sus utilidades en publicidad. Y es así que finalmente Coca-Cola pues logra finalmente a convertirse en esta marca que sabemos después de grandes procesos de reinversión, pero que al principio no le daban
pues ni un centavo, ni un peso de que fuera a ser un proyecto interesante. Y de ahí finalizamos con temas de empresarios, de una persona que intentó 5,126 formas diferentes de hacer una aspiradora. 5,126 veces intentó hacer un modelo de aspiradora, y es que en la 5,127 el señor Sir James Dyson crea uno de los modelos más icónicos de aspiradoras, que finalmente lo potencializó como líder del mercado pues en años anteriores. Y pues bueno, un caso que habla de este proceso que es la constancia. Y bueno, cierro este proceso, Claudia, con un científico que le llevó 1,000 intentos fabricar su invento más reconocido, que era la bombilla, este foco que finalmente conocemos, y que en su momento, inclusive un profesor con el cual estudiaba, narran por ahí en su biografía, que le comentó que era demasiado estúpido para aprender cosas a este muchacho que estaba estudiando, y entonces pues él no lo entendió así y se dedicó a inventar este proceso. Y que al final un periodista, que eso me gustó, una frase que le decía: oye, ¿qué es tu sentir ante el fracaso? Y esta persona contestó, dice: yo no fracasé ni una vez, inventé la bombilla de luz, solo fue un proceso de 2,000 pasos, ¿no? Y hablamos del señor Thomas Edison. Entonces vamos a encontrar, Claudia, que si al día de mañana volteamos a ver alguna empresa en la cual digamos, híjoles, yo quiero ser como ella, o qué ha pasado a estas empresas para ser icónicas o ser de gran renombre, y que finalmente al día de hoy pues son sinónimo de éxito, pues encontramos que detrás de cada historia de este fundador que logró posicionar esta empresa, hay una historia de fracaso. Entonces, si vamos a entender cómo sobrevivir al fracaso, Claudia, ahora sí, ¿cuáles son los puntos en común que vemos pues con todos estos casos de empresas que al día de hoy conocemos como exitosas, y pudiésemos encontrar que en todos existió el fracaso? No hubo un caso de los que acabamos de mencionar y comentamos en la pausa, que no conozco el caso de una empresa grande que haya sobrevivido en el tiempo, que el día de hoy su fundador no haya dicho no fracasé. El fracaso se encuentra presente en cada etapa del empresario, en cada etapa de emprendimiento, y es un proceso natural. Entonces, una de las características en conjunto es que el fracaso existe, y el fracaso se da, y es muy probable que pueda decirles con un gran nivel de certidumbre que todo aquel empresario, todo aquel emprendedor va a sufrir de este proceso, ¿no? ¿Y cómo sobrevivir a él entonces? Que sería la pregunta. Pues bueno, traigo aquí 12 recomendaciones de cómo finalmente sobrevivir a este proceso. Y uno, entender, Claudia, que el fracaso es algo natural y nos va o nos puede suceder. Y cuando entendemos el fracaso como algo natural y no como algo equivocado, nos genera una tranquilidad mucho más. Es decir, las personas que lo hayan vivido o las personas que aún no lo viven o que le temen a este proceso, entiendan que es un proceso natural de todo el proceso de emprendimiento. Y el segundo tip a cómo sobrevivir al fracaso es: ¿quién dijo, Claudia, que el fracaso es malo? Generalmente una de las características que encontramos, sobre todo en algunas sociedades de no tanto emprendimiento, que México pues está haciendo una evolución muy fuerte en temas de emprendimiento, es que en estas culturas donde el emprendimiento es natural, el fracaso no es sinónimo de algo negativo, sino es algo de algo natural. Entonces, la realidad es que el fracaso no es un proceso malo, es algo que nos enseñaron cuando éramos probablemente jóvenes, o de tanta información que tenemos, y lo asociamos siempre que el fracaso es malo. Pero la pregunta, el tip número 2 es: ¿quién dijo que el fracaso es malo? La realidad es que es un proceso, en la mayoría de los casos, muy formativo, Claudia. Y de ahí que entendamos que el tercer tip a que el fracaso no es malo es que el fracaso nos debe de llevar a una decisión, que es el de aprender. Lo que nos deja un proceso de fracaso es que tenemos o que aprendimos sobre una situación determinada,
Y lo que hace diferente entre evolucionar a un empresario que pasa por un proceso de fracaso es que el empresario ajusta, aprende y cambia. Y no sigue por la misma línea. Entiende que las condiciones, que las decisiones o las acciones que tomó, pues de alguna manera lo llevaron a ese resultado. Por lo tanto, el futuro se basa en cambiar, en ajustar y no prácticamente en decir, ya fracasé, ¿no? Así es, y fíjate que aparte ahorita vemos que quizás a veces es necesario, ¿no? Es necesario para reconstruir y corregir, porque ojalá no se lo deseo así a nadie, porque también ahorita me gustaría que compartiéramos al regreso de la pausa las diferentes etapas que se te puede presentar y que el impacto tan fuerte que puede dar para el empresario o el emprendedor, que lo comentábamos durante el corte comercial anterior, y que también vamos a ver ahí la diferencia y cómo poder sobrevivir a cada una de estas partes, que también es importante comentarlo. Quiero saludar a Gaby Mercado, que se comunica vía WhatsApp con nosotros al 33 10 19 07 12, y muchas gracias, dice que bueno, pues que le parece muy bueno el invitado, muchas gracias, y que bueno, pues este mensaje que me deja, yo con gusto lo paso, porque no depende de mí, pero sí con mucho gusto lo transmito. Vamos a una pausa comercial. Tú escuchas In Business, estamos en vivo a través de la señal de Radio Mujer. Mucha información que compartir, 2 de la tarde con 48 minutos, estamos en vivo en tu programa In Business y le pedimos a la terminación 0146 que nos manda un audio, pero aquí en esta computadora no tenemos la posibilidad de escucharlo, por eso les pedimos a todos que por favor sean mensajes escritos para poderles dar lectura a toda su participación. También saludos a Lupita Alvarado. Y bueno, ella le parece que es de gran importancia el tema y nos agradece. No, al contrario, Lupita, muchas gracias. Y bueno, sabemos que hay muchas personas que están por emprender, están ya en este proceso o están, pues en algún momento ya les sucedió. Entonces es importante y qué mejor, y yo lo reitero, que cuando estamos iniciando y ya tenemos esta información, bueno, creo que nos podemos anticipar a muchas situaciones, a muchas circunstancias, y es más valioso a que, bueno, pues ya nos ha pasado y nadie nos avisó, ¿no? Dice, a mí nadie me dijo que en algún momento yo iba a suceder esto, ¿no? A mí nadie me contó. Entonces es importante, bueno, tener esta información, porque siempre va a ser de utilidad y siempre hay que ver el lado positivo del por qué las cosas, a lo mejor ahí la vida nos está diciendo no es por el camino, no es el momento, y por eso nos dan una segunda oportunidad, pero siempre y cuando es la prueba de que si realmente estamos enamorados del proyecto, sabemos qué queremos y si tiene muy buenas bases para llevarlo a cabo, ¿no? Ya veíamos entre estos ejemplos de estos casos de grandes empresarios y marcas reconocidas a nivel mundial. Bueno, pues aquí el factor común, creo, aparte de que todos tuvieron un fracaso, varios, ya nos decía el que más hizo los intentos, si mal no recuerdo, es el de las aspiradoras, 5,126 veces de intentos donde no le funcionaba su proyecto, cuando ya al número 5,127 es donde ya funcionó y es todo un éxito. Lo mismo, bueno, pues ya veíamos otros ejemplos y donde también fue la persistencia y tener claro su objetivo.
Así es, Claudia, dijiste un término muy importante. La persistencia es algo constante en el proceso de fracaso y es el estarse constantemente levantando pues ante los resultados negativos que tenemos, porque decíamos, ¿quién dijo en nuestra sección anterior que el fracaso es malo? Y de ahí que pasemos a otras recomendaciones donde entender que cuando fracasamos, y quiero hacer esa connotación entre fracasamos y que fracasa algo, porque cuando se fracasa, Claudia, fracasa el proyecto, fracasa el producto, fracasa el entorno o fracasa la empresa en su conjunto, no fracasa la persona. La persona finalmente sufrimos el proceso de fracaso, pero lo que fracasó finalmente fue o el mercado o el producto o a veces las condiciones del entorno y hacemos nuestro el fracaso. ¿Quién dice que fracasamos como personas? Fracasa finalmente el entorno empresarial, fracasa finalmente eso y lo hacemos nuestro. Entonces, pues eso es algo importante para entender estos procesos de cómo saberlos llevar y cómo finalmente levantarse ante una situación de fracaso. Otro de los tips que podemos darles es: todos los grandes empresarios han fracasado. Como vimos en nuestros ejemplos, y por eso me gustó o tenía la intención de ponernos al principio, Claudia, entendiéramos que estos icónicos han fracasado, y si los grandes han fracasado, pues ¿qué nos espera a los que estamos en ese proceso de convertirnos en grandes, ¿no? Entonces, entender que es un camino natural, que es una condición que nos vamos a enfrentar. Y otro tip es: no existen superhéroes en los negocios. No existe la persona que es inmune a los fracasos, ¿no? Y no hay personas, porque a veces nos cuesta trabajo y decimos, mira, fíjate que aquel empresario pues yo creo que debe ser superhéroe porque pues le funcionó, y creo que el día de mañana es extraterrestre porque es un poderoso. Y cuando empezamos a escuchar estos nombres fuertes al día de hoy de Bill Gates, de Steve Jobs, finalmente nombres como estos grandes empresarios que finalmente Carlos Slim, etcétera, creemos que son personas de otro planeta. No decimos, es que pues él es él y nosotros pues estamos años luz de convertirnos en él por lo que han cosechado. La realidad es que no, la realidad es que son seres humanos que en su momento fueron iguales que todos nosotros, pero que tuvieron las características de tres cosas. Fueron visionarios, lo que los distingue. 2, fueron perseverantes, lo que comentábamos hace un momento. Tenían esa idea y la impulsaron, y decíamos el de las aspiradoras, pues prácticamente lo intentó, y finalmente tomaron decisiones para finalmente ajustar sus procesos. Entonces, no existen superhéroes en los negocios, existen seres humanos que tienen visión, tienen claridad y finalmente son dedicados. Ok, quería, bueno, no sé si tienes algo más, porque no quisiera terminar el tema sin que nos dijeras en qué momento, bueno, lo que comentaba antes de irnos a la pausa, sin duda, bueno, puede suceder el fracaso cuando estás iniciando a cuando ya tienes éxito, y cuál es la diferencia de impacto en la persona. Claro que sí, Claudia. Pues bueno, decíamos que finalmente el fracaso pues nos puede llegar, decíamos, en cualquier momento. El fracaso, de hecho, es algo importante dentro de estos tips. El fracaso está presente en todo momento. No aunque el que yo haya sido exitoso o el que sea exitoso hoy no me garantiza que lo sea mañana. El fracaso entonces está en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. Y entonces en algunas condiciones es cuando empezamos a emprender y que logramos y que tenemos este proceso de fracaso. En muchas ocasiones el sentimiento es, bueno, pues al final de cuentas tuve que ajustarlo porque pues llegué a este mal resultado, y entonces el fracaso a veces no logra ser tan doloroso. Pero hablábamos de las personas, Claudia, que después de un gran triunfo, después de un buen éxito, se enfrentan a esta etapa de fracaso. Y es cuando en muchas ocasiones se empieza el empresario a estigmatizar de manera absurda. ¿Por qué? Porque empieza a tomar la condición de que él fue el factor de fracaso y dice, yo fracasé, ya tenía un proyecto exitoso, ya tenía todo un imperio, ya tenía algo bien realizado y mis malas decisiones me hicieron fracasar. Y la realidad es que no. Decíamos, el fracaso depende de condiciones, no de la persona per se,
¿no? Perfecto. Quiero, antes de que continúes, me parece muy oportuna esta colaboración, esta participación de la terminación 9525, que bueno, le está pareciendo excelente el tema y bueno, por tu participación también, Arturo. Ella nos dice, hoy aprendí 2 cosas, el fracaso no es malo y que el fracaso es formativo. Esto me gustó mucho, me hace ver que el fracaso, me hace ver el fracaso diferente. Ahora debo llevarlo a la acción. Solo me queda la duda, ¿cómo se levanta uno de los fracasos? ¿Cómo manejarlos para que no nos inmovilice? Bien, Muy buena pregunta. Sí, excelente pregunta, porque una de las condiciones es que el fracaso genera tristeza y genera dolor. Eso es algo natural porque somos seres humanos. Decíamos, aunque entendemos que el concepto, que es que el fracaso a veces no es de la persona, sino del entorno, definitivamente el que ha vivido un fracaso entiende que hay tristeza. Pero lo importante es 2 cosas. Una, tómate el tiempo de respirar. Decíamos, no existen superhéroes, no es retiro la kriptonita y el día de mañana ya puedo volar. La realidad es que no, hay que sanar. La condición es descansen, ¿no? 2, tengan un control emocional. Por eso generalmente en los negocios decimos, no tomen decisiones ni cuando están enamorados, ni cuando tienen un dolor muy grande, porque al final de cuentas eso los hace estar muy vulnerables a decisiones que no son muy asertivas en la mayor de las condiciones, ¿no? Entonces la recomendación es, cuando estamos por este proceso de fracaso, vale la pena quedarte. Hay momentos en los que dicen, es que no me quiero levantar de la cama. No te levantes en ese día, pero al siguiente, cuando termines tu día y que dijiste, ok, tú pregúntate, ya es el momento necesario en que tengo que cambiar y ajustarlo, y entonces levántate y persiste. Y la recomendación es, tómense siempre un respiro. Vale siempre hacer una pausa ante un fracaso, no es fácil y hay que entenderlo. Pero 2, algo que nos inmoviliza, Claudia, y creo que usó un adjetivo muy interesante, es que como lo hacemos personal, y creo que el fracaso soy yo, y yo persisto en el tiempo, entonces es lo que al día siguiente ya me dice, es que volvió a fracasar, y es que hagan y entiendan qué es lo que les llevó al fracaso, porque de ahí van a identificar lo que tienen que ajustar y tomar la fuerza para seguir actuando. Muy bien, también nos dice la terminación 4768, excelente tema y el invitado de lujo. Qué alivio saber esta información. Nos manda bendiciones, igual para ti. Ella es Aida, que nos está saludando. Arturo, si alguien está interesado en compartir más información contigo o en saber las actividades que tiene la asociación, ¿en dónde los pueden contactar? Claro que sí, nos pueden contactar en nuestra página de internet www.soyempresario.org. Les repito, www.soyempresario.org, y aquí en nuestra página de internet van a encontrar pues diferentes eventos, diferentes apoyos que damos a tanto emprendedores como empresarios pymes, y nos pueden también contactar en nuestro número telefónico, que es el 31 46 26 00, 31 46 26 00, y con mucho gusto esperaremos tener pues alguna respuesta para poderlos enfocar y ayudar. Sin duda un gran tema el que nos compartiste como siempre, y bueno, pues agradeciendo siempre también tu valiosa participación. Ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor AC, de verdad muchas gracias y pues que tengas un gran día y un buen fin de semana. Claudia, igualmente un abrazo pues a todos nuestros mexicanos, a todo el país en estos momentos, y a estar con toda la actitud positiva. Así es y así debe de ser, y te esperamos pronto, Arturo. Gracias, Claudia. Para otra colaboración, y gracias a ustedes por el favor de su atención, cerrando esta semana un poquito difícil para todos, emocionalmente sobre todo, pero esperando, bueno, pues que poco a poco podamos estar mejor cada día. Agradezco al equipo de trabajo de este programa, Arturo, a Valeria y a Abraham. Y yo soy Claudia Arias, juntos hacemos InBusiness. A continuación, quédate en tu programa Club Trendy. Muy buenas tardes. La información